Como todos los jueves estamos abriendo la página, en esta ocasión en las instalaciones de la librería Cálatos, en el Centro de Arte Los Galpones, para compartir con el escritor José Tomás Angola. José Tomás, un gusto poder estar aquí en este espacio que es tan lúdico, porque los libros son eso, son un objeto mágico, un objeto de culto, un objeto para apreciarlo desde ese contacto con las manos. Pero sobre el libro hay mucho que decir y comencemos por el asunto tan fundamental como lo es el proceso de la escritura. Y es lo que queremos compartir hoy con ustedes a propósito de estos cursos de escritura que está ofreciendo la Escuela de Escritores. Sí, exacto. Bueno, gracias por la invitación. En efecto, la Fundación Escuela de Escritores comienza ahorita en el mes de septiembre su nuevo ciclo de talleres. En específico arranca en el lunes 17 con un taller que va a dictar Álvaro Pérez Capielo, buen amigo, buen novelista, ensayista, sobre escritura creativa. Tiene un nombre muy sugerente, cómo escribir los libros que la gente quiere leer. Me parece interesante. Continúo después el martes 18 con Roberto Suaje, quien es un importante dramaturgo venezolano, ha ganado el premio Fundarte, ganó un premio en Londres, el Casa Londres, que también es importante. Y es un taller sobre dramaturgia, un taller avanzado de dramaturgia. Roberto ya ha dado varios en la Escuela de Escritores. El miércoles le toca el turno a quien yo considero uno de los más importantes investigadores y críticos venezolanos, que es Carlos Sandoval. Aparte de ser también muy buen novelista, obtuvo recientemente el premio Augusto Padrón y acaba de publicar también su novela, una novela reciente, una novela breve. Y justamente de eso es que va a ser el taller, de novela breve, cómo escribir grandes novelas pequeñas. ¿Por qué surge la inquietud o la disposición de una organización como la Escuela de Escritores en ofrecer este tipo de talleres? ¿Es porque observan que hay demanda de personas de cualquier tipo de profesión que quieren escribir y recibir orientación para, pues quizás agarrar su legajo de manuscritos y darle un orden coherente, o simplemente tener las primeras herramientas para escribir? Bueno, sí hay actualmente una interesante volcamiento de mucha gente tratando de escribir. Todos tenemos algo que decir, eso siempre es cierto. Quizás la profesionalización de la escritura es ya otro tema. Pero hay necesidad de conocer claves, de tener recursos técnicos, de conocer herramientas para poder expresarse de una manera mucho más, con mayor propiedad. Los talleres normalmente no es que le enseñan a la persona a escribir, no es que el arte tiene una métrica tan exacta que uno pueda pasarla con clases. Es sobre todo un proceso de acompañamiento, de pasar justamente la experiencia de otras figuras que se dedican constantemente a la escritura, conocer los errores, saber las metidas de patas en las que uno suele caer, y eso aprovecharlo a la gente que quiere empezar a escribir. Yo sí siento que en Venezuela actualmente hay mucha gente queriendo contar algo. Tenemos material para contar y lo que están buscando es las maneras de expresarlo. Desde tu experiencia personal, individual, porque sabemos que no solamente pues te has dedicado a la poesía, también tienes en tu haber narrativa y por supuesto la vasta obra dramatúrgica. ¿Cuál es el obstáculo o el paso? A ver, el obstáculo primero que debe superar quien quiere escribir en cualquiera de los géneros literarios, y cuál de estos géneros, en función de tu experiencia, es el que reviste mayor dificultad para iniciarse en él. Bueno, yo creo que voy a empezar de atrás para adelante. El género más difícil es el que estás escribiendo en ese momento. Yo siento que ningún género es superior a otro. Es más, cada vez más el momento histórico de la literatura sugiere que se está perdiendo las fronteras entre los géneros. Uno está leyendo muchas novelas que tienen mucho ensayo. Como la novela histórica, por ejemplo. Y incluso las propuestas que se están haciendo en Europa, autores como, o en África, autores como Coetzee, que es un escritor sudafricano, novelista, en donde sus novelas tienen muchísimo de ensayo. Hay una constante necesidad de decir algo a nivel intelectual y no solo de contar una historia. Esa pérdida de fronteras entre los géneros hace que yo no sienta una diferencia, es decir, que tú quieras asumir un género en específico y no tengas posibilidad de irte hacia otro, trabajar la poesía, pero técnicamente vas a pasar después al cuento. No hay uno más difícil que el otro. Y lo más complicado que sí se enfrenta un autor es tratar de decir lo que quieres decir.
Una cosa es evocar el sentimiento, la emoción, la inspiración y después poner eso en el papel, llevarlo al papel y llevarlo fidedignamente, honestamente con tu sentimiento y con la expresión que estás tratando de buscar es lo más difícil. Es lo que suelen llamar los especialistas la voz propia y eso se logra con muchísimos ejercicios, muchísimos años de trabajo. ¿Cuál es la expectativa que debe tener un tallerista frente al taller, frente al facilitador? ¿Qué es lo que debe tener claro no va a encontrar en ningún taller? Bueno, lo primero que yo siempre le recomiendo a la gente cuando entra a un taller es que deje ese pequeño escritor que llama ego, que tienes a su lado siempre y que lo deje en la casa, porque una de las cosas que se necesita en un taller es estar desnudo de orgullo, de soberbia, aceptar que lo que uno está haciendo posiblemente no sea lo mejor y enfrentarlo a la visión, al criterio, al juicio de los demás participantes y por supuesto del facilitador. ¿Qué debería estar esperando? Debería estar esperando de todo y a la vez nada, porque un taller tiene las posibilidades de brindarte muchos caminos alternativos a lo que estás haciendo, pero a la vez también tiene la responsabilidad de cerrarte muchas puertas de esos caminos. Y mientras más puertas se te cierren, menos caminos tendrás para transitar y tendrás más claro hacia dónde caminas. ¿Es necesario que una persona que desea escribir pase alguna vez en la vida por un taller? No, realmente no. Es una oportunidad, un regalo que tienes a las puertas y si quieres lo tomas, pero no es necesario, obviamente. Hay mucha gente que ha construido obras sin ni siquiera transitar el estudio formal. Tampoco es requisito estudiar letras para escribir. Es más, creo que son sendas diferentes. El que estudia letras porque está buscando investigar, hacer historia, criticar, tener otro rumbo. En cambio, la creación no amerita ese tipo de espacios, pero siempre es bueno. Todo lo que suma colabora y beneficia a quien está trabajando. ¿Cuál ha sido hasta ahora el norte fundamental de la Escuela de Escritores? Ofrecer una oportunidad a muchas personas que tienen esa voz silenciada o que la tienen atemorizada en su casa, que la tienen guardada en los discos duros y que necesitan compartirla con alguien que las respete, que sienta y que que vive con ellos. Yo siento que la responsabilidad de la Fundación Escuela de Escritores es ese acompañamiento y es el desarrollar la potencia literaria, creativa, de escritura que existe en Venezuela, que es mucha y es importante. ¿Cuáles son las señas para las personas que nos están viendo a esta hora y que quisieran participar en alguno de estos talleres que tú mencionaste al principio y que nos gustaría que volvieras a repetir para nuestra audiencia? Sí, bueno, la clave es conectarse en la página web de la Escuela de Escritores, que es www.escueladescritores, todo pegado y en minúscula, .org.ve. Ahí está toda la programación. Se me saltaron 2 talleres que faltaban. Uno que dicto yo el jueves, arrancando el jueves 19. Jueves 19 de septiembre, que se llama Reescritura para Narrativa, que es un taller que tiene sí claves técnicas específicas, pero que tampoco es la panacea, no salva, ayuda. Y el fin de semana que tenemos los 2 talleres de oratoria, voz y dicción, y el de ortografía y redacción. Esta oferta está ahí, la pueden ver en la página web, escueladescritores.org.ve, ahí están todas las claves, tiempos, horarios, formas para reservar el cupo y además la dirección donde nosotros estamos dando los talleres, que es en la biblioteca de la Escuela Municipal Carlos Sublet en Chacao. ¿Podría José Tomás Angola vivir sin escribir? No, más bien vivo para escribir. Un gusto conversar contigo, José Tomás. José Tomás Angola, escritor, dramaturgo, además tiene de saber varios premios por este trabajo que ha desarrollado a lo largo de su carrera artística. Hacemos una pausa y volvemos con más.